Bienvenidos amigos a este su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día. Hoy día es un lindo día, quincena de julio, ¿no? Quincena de julio, martes 15 de julio. Muy bien. El día de ayer estuvimos hablando acerca de lo que era el desdoblamiento astral, el mundo de los sueños, lo que nosotros vemos como el mundo de los sueños, ¿no? Y muchos pseudocientíficos se dan el lujo de decir, bueno, es que esa es parte de tu psicología, y entonces nos dan unas vueltitas engañosas por ahí, tapadas con el velo de la ciencia, ¿no? Y en realidad el mundo de los sueños no es otra cosa más que el desdoblamiento de nuestra alma hacia la quinta dimensión, ¿no? Entonces eso de todas maneras nosotros lo percibimos con el cerebro astral, y cuando regresa nuestra alma al cuerpo, esa información se la pasa al cerebro físico. Y entonces ya de ahí uno se va acordando. Cuando hay un desdoblamiento astral total, no necesitas muchas cosas, porque eso ya es una vivencia que se queda grabada en ti. Pero cuando, por ejemplo, esos son desdoblamientos astrales conscientes, que tú lo has pedido, que tú lo has solicitado, que tú has hecho el esfuerzo. Pero cuando ese desdoblamiento es inconsciente, o sea, te duermes, entonces se duerme tu cuerpo físico y se duerme tu alma. Entonces, de todas maneras, siempre vas a tener experiencias en la quinta dimensión, en el mundo astral, y cuando regresas, ¿no? Esa información de tu parte mental en el mundo, en tu alma, para que pase a tu cerebro físico, se toma unos cuantos segundos, ¿no? Se toma unos cuantos segundos, y ahí la recomendación es que uno no se mueva, pues no te muevas para nada hasta que la información pase. Lamentablemente hay muchas personas que no tienen la disciplina, ¿no? Es más, hay algunos que dicen, no, ni bien te levantas, estírate, haz esto y haz aquello. No, eso no es salud, porque hay que ver que la salud tiene que ver también con nuestra alma. Alma sana en cuerpo sano en alma sana, porque a nosotros después eso lo sintetizaron como mente sana en cuerpo sano, y la cosa no es así, es el alma. Es totalmente el alma. Entonces son cositas que nosotros tenemos que tener en cuenta, tenemos que tenerlo por todo lo alto, ¿no? ¿Para qué? Para que uno viva en los dos mundos. En realidad, nosotros vivimos en dos mundos. Ya hemos especificado que estamos en el mundo físico un ratito, porque pasamos 8 horas en el otro lado. Que no nos acordemos es porque no tenemos la disciplina para hacer un desdoblamiento astral consciente, ¿no? Y entonces lo único que queremos es lo que supuestamente es la vida, y entonces queremos la casa, carro, queremos viajes, queremos dinero, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde venimos a ver la verdad a medias, y no comprendemos y no entendemos qué cosa es la verdad en sí. Incluso ya hemos hablado acerca de lo que hace la mente mal entrenada, cuando la mente la dejamos pues por ahí nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comenzamos a divariar, comenzamos a tener un techo.
Es como lo que ya hemos explicado anteriormente, lo que es la hormiga. La hormiga es bidimensional, ¿no? Y entonces si tú le pones una marca, eso se comprueba. Entras a YouTube, entras a internet y ahí te vas a dar cuenta que no te estoy hablando cosas que invento, ¿no? Y ahí tú pones un cuadrado a una hormiga y la hormiga, en vez de seguir su rumbo, se queda porque piensan que la has encarcelado. ¿No ves que ellos son largo y ancho? Ellos no dominan muy bien este asunto de la altura. Nosotros sí, nosotros somos de la tercera dimensión, el cuerpo físico, largo, ancho y altura. Entonces, nosotros que ya tenemos la experiencia en esas tres dimensiones, miramos a la hormiga y vemos, pero ¿por qué te aprisionas si estás, solamente es un marco, solamente es un dibujito con el lapicero? ¿Por qué no sigues tu camino? Y no, entonces uno dice, pues, no, wow, qué tonta la hormiga, ¿no? Entonces, bueno, esa es su realidad de la hormiga, entonces se queda ahí hasta que tú lo saques de esa prisión, de esa supuesta prisión. Exactamente lo mismo nos sucede a nosotros con la tercera dimensión. Ya hemos estudiado hasta la séptima dimensión, pero nosotros nos quedamos en el largo, ancho y altura. Entonces, si nosotros, así como nosotros hemos mirado a la hormiga, a nosotros también nos miran los maestros y dicen, ¿y por qué no se mete a la quinta dimensión? ¿O por qué no se mete a la cuarta dimensión? ¿Por qué? Porque como somos tridimensionales y no nos entrenamos para lo que es el desafío del tiempo y del espacio, que es la cuarta y la quinta, entonces nosotros andamos creyendo que todo es materia. ¿Y vivimos en la verdad? No, por eso es que se especifica en las Sagradas Escrituras, la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que así como la hormiga vive sin altura, así nosotros vivimos sin tiempo y espacio. No, pero sí se puede. Ah, sí se puede, por supuesto que se puede, ¿no? Entonces, ¿pero qué significa eso de vivir en tres partes, ¿no? En el largo, ancho y altura. ¿Qué significa? Significa de que no estamos entrenados para darnos cuenta de las otras dimensiones. A eso se le llama cuántico. No estamos entrenados para ver las otras dimensiones, para sentir, para convivir en las otras dimensiones. Y eso lo hace un puñado de gente que efectivamente trabaja en eso, trabaja en sí mismo, trabaja en su mente y en el despertar de la conciencia. Y trabaja en despejar todo eso, todo esto de lo que estamos hablando. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, en la percepción. A eso es lo que yo siempre llamo la baja percepción y la alta percepción. La alta percepción es que ya pasaste de la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Y la baja percepción es que te quedas en la tercera. Y es más, hay todavía gente, como vemos en la televisión o en las noticias, que están en un estado animalesco grosero, ¿no? Los delincuentes, los que portan armas, qué bárbaro. Bueno, en fin. Entonces, ya a esto me refiero. Esto es lo que nosotros tenemos que sacar en conclusión, sacar en cuenta. El grado de percepción en el que vivimos. Si ya estamos viendo, ya hemos estudiado las 7 dimensiones, y ojo, que de las 7 dimensiones es para nosotros, porque de las 7 para arriba hay más. O sea, empezando de las 7 hay otras 7. Y después de esa, ya para qué te cuento, porque hay más, pero ya ese no es nuestro caso, pues porque todavía no nos corresponde, todavía no nos toque. Que nos toquen las de la 1 a la 7ª dimensión. Correcto. Eso es para no hacernos bolas, pero eso es lo que uno puede llamar la eternidad, pues, ¿no? Una cosa es el tiempo, otra cosa es la eternidad. Y por eso es que se dice que el conocimiento es infinito, nunca se termina de aprender. Ahora, nosotros aprendemos solamente en ese estado mental, en ese tipo de percepción que tenemos hasta la tercera dimensión. Y si bien es cierto, nosotros tenemos la mente, pero esa mente que está en la 5ª dimensión, nosotros no la sabemos valorar, no la sabemos utilizar. No sabemos utilizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vivimos como vivimos, con limitaciones, llegando a tener a trabajar muy duro para tener muy poco,
Y yo no conozco a mucha gente que sea bien trabajadora, que pueda vivir con abundancia. No conozco. ¿Pero por qué? Por esa falsa percepción de la que les estoy hablando. Entonces, si nosotros comenzamos a hacer nuestro trabajo, nuestra disciplina, comenzamos a forjar nuestra fuerza de voluntad, vamos a poder desdoblarnos en astral. Y ya les dije el día de ayer una pequeña cantidad de logros que uno puede tener, porque son infinitos. Porque uno de ellos también podría ser que te acerques a un maestro, converses con él y que él te dé algunas pautas que te van a ayudar en la vida diaria. No es que tú te vas a ir a la quinta dimensión a que te den a ver cuál es el número de la tinca, ni a que te den buena suerte, porque ese no es el trabajo. Pero hay que entender también otra cosa. Hay que entender de que cuando uno ya se eleva, despierta más la conciencia. Y cuando uno despierta más la conciencia, sus estados vibratorios son completamente superiores. Entonces, ese techo, esa parte que nos estorba, ese huevo o ese cuadrado, ese muro mental que nosotros tenemos, ya no existe. ¿Por qué? Porque ya nosotros comenzamos a tener esa fe que mueve montañas. ¿Por qué? Porque ya sabemos, no es porque yo creo en un Dios invisible. No. Fe no significa creer en un Dios invisible. Fe es tener experiencias con ese Dios y en el mundo de los dioses. Porque ya hemos hablado acerca de cómo es que viene un Dios absoluto y un Dios total. Y de ese Dios absoluto y de ese Dios total salen chispas divinas por millones y millones y millones. Y cada uno de esos hijos son dioses también. Son diosesitos, mejor dicho, somos dioses. Entonces no está de más hablar de que somos dioses, pero somos dioses que estamos encapsulados, encarcelados en nuestro propio mundo mental. Que ya ven que para algunas personas es sorprendente esto de hablar de la quinta dimensión, que es el desdoblamiento astral. Y entonces uno se sorprende en que cuando lee la Biblia, cuando dice, ¿y a dónde se fue Jesús? ¿O a dónde se fue Moisés? ¿O a dónde se fue Abraham? Se fue a orar al monte. Y entonces ese orar al monte, que quiere decir los mundos superiores, la parte superior, la altura, entonces quiere decir que ha estado o bien desdoblándose en astral o bien ha estado en estado meditativo, en meditación. Y entonces eso, ¿a qué se le llama? Ha estado en el reino de los cielos. Entonces, son situaciones que uno tiene que ir entendiendo. ¿De dónde creen ustedes que vino Moisés con una tabla de 22 mandamientos y después los tuvo que corregir y 10 mandamientos? ¿Porque los inventó Moisés? No. Es porque se fue a esa otra dimensión, se fue al monte, ¿no? Y después regresó con la información. Entonces, eso es los apóstoles, y la gente que supuestamente es especial. No es que sean personas milagrosas, es gente que ha trascendido y ha forjado su fuerza de voluntad para hacer que su alma salga de su cuerpo físico y hacer la obra en esas 8 horas que su cuerpo físico descansa. Eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Y entonces acá está prohibido aburrirse, hay que trabajar en lo interior. Ahora bien, esto significa, ya hemos hablado, yo sé que 1 hora es muy sintético esto del desdoblamiento astral. Podemos proseguir después. Pero yo quiero dar como nuestros primeros pasos, porque se supone que estos temas son nuestros primeros pasos, hablando acerca de la verdad os hará libres, que viene a ser otro poder trascendental que tenemos nosotros, que es el despertar de la conciencia gracias a la meditación. O sea, tenemos que aprender la meditación. Y ya vamos a explicar por qué. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante que nosotros vayamos desarrollando nuestros poderes. Así como después vamos a ir haciendo el tema de la visualización para poder hacer de que se vaya creando cosas. Así también vamos a tener otro tema de que por qué hay que tratar bien a las cosas para que nos acompañen siempre. Y porque las cosas son Dios también. Y así, todo esto tenemos que ir aprendiendo.
Todo eso tenemos que ir aprendiendo. Pero es muy importante ese cambio de percepción. Ese cambio de percepción no es que va a venir Dios o tu Padre que está en secreto o tu espíritu va a venir y te va a tocar con su varita mágica y te va a hacer el milagrito y las cosas te van a ir lindo y bonito. No, así no funcionan las leyes del universo. Así no funcionan las leyes de este planeta. Entonces, si nosotros queremos más, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. No importa tu edad, así seas chico, joven, adulto o estés ya en un estado ya de la tercera edad para arriba, eso no interesa. Porque la mente es la que te va a meter en esa caparazón, te va a meter en ese cuadrado de la hormiga, te va a meter en ese estado mental en donde tú vas a decir, no, eso no se puede, esto es algo fantástico, o yo no puedo, o ya por mi edad, o yo no tengo pareja, o estoy enfermo. No, todo se puede. Todo se puede, es más, con la meditación tú te curas. Con la meditación lo único que haces es que el sistema inmunológico pueda hacer su trabajo inteligentemente, normalmente. Las personas que tienen enfermedades crónicas lo tienen porque quieren. No, pero a mí me ha dicho el doctor, ya ves, sigues todavía tú con tu estado mental. Ese estado de sugestión hace de que tú creas que es crónico. Y las medicinas que consumes también hacen de que eso se convierta en crónico. Dejas la medicina, que es una droga, y entonces, tengo que regresar, porque si no me siento mal. Ese es un estado de sugestión. De eso estoy hablando, otra hormiguita más. De eso estoy hablando, de esa verdad que nos hará libres, ¿ya? Entonces vamos a tener que entender de qué se trata esto de la meditación para seguir teniendo las clases, para que uno lo pueda aplicar. Esto lo puedes escuchar 1 vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, ya sabes. ¿En dónde estás? Estás en www.productosnaturalespiramide.net. Incluso también nos puedes encontrar en el Facebook, en Productos Naturales Pirámide. Entonces todo eso lo puedes volver a repetir y ya, como te prometí, estamos viendo en nuestra página web cómo mejorar, que hacerlo más dinámico, hacerlo un poco más ágil y más amigable para ti, para que aprietes un botón nomás y encuentres los temas. Todavía eso no está listo, pero ya estamos trabajando en eso. Entonces eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? No te preocupes, que nosotros estamos así, estamos moviéndonos para que tú tengas lo mejor. Eso sí, nunca vas a encontrar esos audiolibros acá. A mí me parece eso ridículo, en serio. A mí antes, ya varias veces ya me han escrito diciéndome, Guillermo, ¿y por qué no haces audiolibros? Yo no voy a hacer nunca audiolibros porque no te pases, pues. Yo recuerdo que cuando yo empecé en esto, yo tenía que comprar libros caros, carísimos y de segunda mano, porque no los podías encontrar nuevos. Y si lo encontrabas ese libro nuevo, ¿qué era lo que pasaba? Era demasiado caro, muy escasos y caros. Entonces te lo vendían y en tu delante lijaban las partes exteriores de los bordes para hacer aparentar de que no habían manchas y ni grasas, y así te lo vendían. Y lo metían en una bolsita y era carísimo. Y entonces, y después de ahí a leer y a comprender y a todo. Ahora no, antes era caro todo eso. Ahora no, ahora aprietas un botón en tu celular o en tu computadora, en tu laptop, en tu tablet y aparece esa información gratis, no te cuesta nada. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tomarte tu tiempo para leer. Ah, no, pero como yo soy una persona muy ocupada, Guillermo es el que tiene que hacer el esfuerzo para hacer el audiolibro si es que quiere que yo estudie. No, pues, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por eso es que se dice que esto es para los pocos y que todo el mundo es tibio o la gran mayoría es tibio y no podemos seguir en ese plan. No podemos, tenemos que hacer nuestro esfuerzo. No le metas disculpas, pretextos a la situación. No, que no tengo tiempo. Es que está bien, pues tienes que hacer un esfuerzo. Si es que quieres, si quieres seguir en ese estado en el que te encuentras, que nada tiene que ver con la abundancia,
Bueno, ese es el libre albedrío de cada uno de nosotros, pero no le pidas a los demás lo que tú tienes que hacer. ¿Ya? Entonces, muy bien, vas a encontrar estos audios, por supuesto, pues porque estamos haciendo el trabajo de la radio, que eso no es ningún problema, ¿no? Pero así hacer libros, porque tenemos nosotros también, ustedes saben, 9 libros ya escritos, no te los voy a poner en audios porque no me parece correcto ni para ti ni para mí. Muy bien, ya saben, como los dije el día de ayer, que estamos en ofertas. Esas ofertas navideñas que hacemos, o esas ofertas que cuando celebramos nuestro aniversario, esas mismas ofertas tenemos el día de hoy, ¿no? Hoy día martes 15, y esa oferta va a ser válida hasta el día viernes 18, ya de lunes a viernes. Ya sabes que trabajamos de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, y los días sábados, que ya no hay oferta, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuáles son nuestras ofertas? 2 extractos que normalmente cuestan 42 soles cada extracto. Te vamos a dar, serían 84 soles, 2 extractos. Te lo vamos a dar por 60 soles, ¿ya? Te ahorras 24 soles en 2 extractos. Puedes llevarte la cantidad que quieras. Acá no hay que solamente te llevas 2. No. La cantidad que tú quieras, ¿ya? Y tenemos también nuestras cápsulas, que acá sí pues somos bien generosos. Nuestras cápsulas que cuestan 95 soles, 2 serían 190 soles. No, en este caso te llevas los 2 frascos de cápsulas, 200 cápsulas atomizadas por 140 soles. Te ahorras 50 soles. Nuestros efervescentes, que cuestan 30 soles, ¿cómo sería acá? Los efervescentes de 30 soles, 2 por 60 soles. En este caso te vamos a dar 3 efervescentes por 60 soles. Ahorras 30 soles. Nuestros geles con alcohol, los geles sin alcohol no. Los geles con alcohol, 4 geles por 50 soles. O sea, cada gel, su precio normal es de 25 soles, 2 por 50 soles. En este caso te vamos a dar 4 geles que deberían de costarte 100 soles, solamente vas a aportar 50 soles. Inviertes 50, ganas 50 más, ¿ya? Entonces acá sí nos recontrapasamos. Después viene nuestras cremas de belleza Skin Plus, ¿no? Nuestra crema de belleza Skin Plus, que cuesta 65 soles, te lo vamos a dar por 50 soles, ¿ya? Y evidentemente tenemos que hablar del Ultra C especial. No es el ácido, ¿ah? No es el ácido. Es el Ultra C especial, que ya le habíamos bajado el precio porque estaba a 80 soles, porque hay uno de los insumos que es bien caro. Entonces, aparte que ustedes saben que para fabricarlo tenemos que pasar por un proceso de cierto grado de temperatura y cierto grado de congelación. Entonces es una cosa como que nos cuesta, ¿ya? Como que nos cuesta, y por eso es que no podemos venderlo pues tan barato, ¿no? Porque tenemos que hacer en pequeñas cantidades y es bastante trabajo, y a la gente, bueno, que lo prepara en el laboratorio hay que pagarle, ¿no? Entonces ya por eso es de que tiene un costo. Entonces, pero de ahí nosotros lo hemos bajado a 70, que ya igual que el del ácido. Y en este caso yo siempre considero que tiene que ir con el Cancur. ¿Por qué? Con el Cancur. El Cancur te ayuda a las mitocondrias, a que tengas más mitocondrias. Y espérate, que aún hay más, porque todavía quiero hacer más cosas para este asunto de las mitocondrias. Pero todavía no puedo hablar porque todavía no lo tengo a la mano. He hecho ya los estudios, pero ya vamos a ver. O sea, vamos a estar ultra super plus, ya lo verás. Ya, entonces nuestra Ultra C especial, porque hay mucha gente ahora que se está agripando, que se resfría, que tienen mucosidades, y entonces comienzan a tomar antigripales que no se dan cuenta que eso es peor todavía, porque los antigripales, para empezar, ya en otros países del mundo los antigripales ya los han prohibido. ¿Por qué? Porque traen problemas cerebrales, eso ya se sabe. Por una sencilla razón, que la gripe no es una enfermedad. La gripe es una parte del sistema endocrino que lo que hace es excretar
lo que hace es botar los hongos por intermedio de las mucosas. Esas mucosas las inventa el sistema inmunológico. ¿Para qué? Para botar los hongos. Entonces, no es que uno ya le dio la gripe y tienes que eliminarla, no hagas eso. Tienes que hacer que esos hongos salgan de tu cuerpo, tienes que botarlo. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, ¿cómo impides tú que hayan hongos con megadosis de vitamina C? Así de sencillo, así de fácil. Tú consumes megadosis de vitamina C. Si te gusta la ácida o si te gusta la alcalina, cualquiera de las dos, elimina los hongos. Ya te he dicho que ni caries, porque eso te hace que tengas uñas fuertes, los dientes robustos, los calcios y los colágenos. La vitamina C es una maravilla. A las damas, ¿cómo les encanta? Porque hace de que su piel se vea bien bonita. ¿Por qué se ve bien bonita la piel tanto de la dama como del varón? Por algo bien sencillo. La piel es un órgano excretor que cuando hay suciedad en la sangre lo botas por la piel. Entonces la piel se te pone feíta, pues, ¿no? En cambio, si tú tienes limpio con la megadosis de vitamina C más el cancur, lo tienes limpio, se te va a ir arreglando, se te va a ir acomodando, se te va a ir aclarando y todas las manchas y las verrugas o las cosas que tú tengas por ahí se van y desaparecen porque lo ácido, así sea el alcalino, la vitamina C, hace de que haya un equilibrio en las grasas del hígado. Entonces ya no te pasas, ya entonces colesterol, triglicéridos, ácidos grasos, bilirrubina, ya no tienes ese problema. Te limpia la vesícula, te limpia también de los riñones, de cualquier piedritas que puedas tener ahí, te lo limpia. Es una maravilla, ¿no? Entonces el Ultra C alcalino, junto con el cancur, que deberían de costarte en realidad 110. En realidad debería ser 110, pero ya lo hemos bajado a los dos, a 100, 70 y 30. Te lo vamos a dar a 80 soles. ¿Ya? La oferta es un Ultra C alcalino, no es el ácido, ¿eh? Un Ultra C alcalino, ya en vez de 100 soles te vas a ahorrar 20 soles, 80 soles, ¿ya? Entonces ya todo esto, ya te lo voy a volver a repetir. 2 extractos líquidos de 84 soles a 60 soles la oferta. 2 cápsulas de 100 de 190 soles a 140 soles la oferta. 4 geles que deberían de costarte 100 soles a 50 soles la oferta. 3 efervescentes que deberían de ser 90 soles a 60 soles. Un Skin Plus que debería de ser 65 soles a 50 soles. Y un Ultra C especial, el alcalino, junto con el cancur, de 100 soles a 80 soles. Ya sabes que esta oferta es hasta este viernes 18. ¿En dónde lo vas a encontrar? En Girón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313. 435-2313 y al 940-150-343. 940-150-343. Te vuelvo a repetir que estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, lunes a viernes. Y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Vamos a ver cómo explicamos este asunto de la meditación, que es fundamental. ¿Y para qué me sirve, no? ¿Y para qué me sirve? Entonces, primeramente, cuando nos dicen la verdad os hará libres, la verdad solamente la podemos encontrar no en el mundo mental. El mundo mental tiene que estudiar, tiene que pensar, tiene que recibir información para tomar una decisión, ¿no? Y es que por eso es que andamos atrapados en ese cuadradito, en esos 4 muros, en ese huevo, llámalo como quieras. Andamos atrapados en ese nivel y entonces comenzamos a creer de que la vida es así y no nos damos cuenta que el sistema y la sociedad no es la vida. ¿Por qué? Porque al estar atrapado en ese concepto mental, nosotros le hacemos caso a las sugerencias de la mente.
Mira, la mente cuando vino, ya lo expliqué, ya lo estudiamos, cuando la mente vino, vino pura, sin compromiso, vino sin ningún tipo de defecto, pero como somos creadores, hemos comenzado a crear pues la lujuria, la envidia, la codicia, que son entidades psíquicas, porque ya después vamos a seguir estudiando cómo es que esas entidades psíquicas comienzan a atraernos la casa, el carro, todos nuestros deseos, todas nuestras intenciones. Primero comienza por ese estado mental y después de ahí se va creando, se va plasmando hasta que nosotros conseguimos lo que queremos. Pero ¿qué fue lo que pasamos? Nosotros cometimos un error y comenzamos a crear a esas entidades psíquicas, y eso poco a poco fue atrapándonos. Oye, y nos encantó, dentro de nuestra inocencia, nos encantó. Sabíamos que no debíamos de hacerlo, pero lo seguíamos repitiendo, y de ahí es donde viene el bien y el mal. Entonces, esas entidades psíquicas, creaciones nuestras, con las que esa es la parte negativa, porque la parte positiva es que con esa misma creación mental es que tú obtienes tus cosas que tú quieres. ¿Ya? Entonces ahí es donde uno tiene que ir entendiendo de que la mente está atrapada con esas creaciones psíquicas nuestras. Ese es el diablo, ese es Satán. Hay que entender eso. No es que el diablo tenga cabeza, tronco, extremidades, cacho y cola. No, ese es un simbolismo nada más de la unificación de de esas creaciones psíquicas nuestras. Entonces muchas veces nosotros, cuando hacemos las clases de meditación, se presentan ese tipo de pensamientos, ese tipo de equivocaciones, o si no, ese consejito mal, no, que no hagas esto porque te puede hacer daño, no te metas al banco porque te pueden robar, no hagas miedos, temores, angustias, mentiras, sugestiones negativas. ¿Ves? Entonces cuando uno está imbuido en ese nivel. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado eso y eso tiene atrapado a la mente. Por eso es que se dice, cuando las personas o los deportistas o no, una persona que quiere hacer algo positivo, yo recuerdo el caso de El último samurái, ¿no? El último samurái. Vi una película, me gustó la película porque tiene sus partes esotéricas bien bonitas, ¿no? Y entonces lo atrapan pues al héroe, ¿no? Que era un borrachín que se había visto decepcionado y todo. Y entonces se mete con unos japoneses y los japoneses lo tratan con orden, con respeto, pero había uno que le tenía bronca. Esa es la clásica, pues, ¿no? Y entonces él agarra y comienza, y usan pues una especie de sable de madera para entrenarse. Y entonces en eso se había hecho bien amigo de unos chicos en donde él estaba hospedado. Y entonces comienza él, pum, era necio y era terco el hombre. Y entonces, pero le daban duro, cuando entrenaba le daban duro, le pegaban. Entonces ya llegó un momento en que el chico que le había agarrado cariño a él, agarró y le dijo, no mente. Porque cuando a uno lo entrenan, cuando a uno le entrenan a la mente, entonces uno dice, pues, tiras para acá, te defiendes de esta manera, pones el sable de madera de otra forma, te agachas, ya. Eso es el aprendizaje con la mente. Pero a la hora que lo llevas a la práctica, el niñito, siendo un niñito, ni siquiera era joven, el niñito le dijo, no mente. Y él, este héroe, efectivamente, le escuchó, le hizo caso y se olvidó de lo que había aprendido y simplemente luchó. Ya no le hizo caso a la mente, que a la izquierda, que a la derecha, que nada. Simplemente luchó, sin utilizar, sin pensar. Y cuando uno no piensa, sale una parte valiosa que viene a ser el instinto o que es parte de la conciencia. Y entonces en la película se ve pues que el otro, que era un guerrero indomable,
y este amigo que era un borrachín estaba haciendo algo, pum, 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 y empataron. No le pudo ganar porque antes le daba duro de alma y lo golpeaba porque no se llevaban bien. Y entonces, ¿por qué? Porque dejó de utilizar la mente en ese momento, y él no era pues no era una eminencia, como él era del occidente, todo era escopeta y pistola, ¿no? Porque en ese tiempo pues estamos hablando de hace como 100 años, ¿no? Bueno, en fin, entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque uno muchas veces anda pensando de que todo tiene que ver con la mente, y eso no es verdad. El instinto no tiene nada que ver con la mente. Como te dije, la mente piensa, estudia, analiza y después toma una decisión. ¿Ya? Y encima, esas decisiones, como están acompañadas de estos elementos psíquicos creados por nosotros, que ellos viven gracias a nuestros errores, por eso que nos asustan, nos dan miedo y nos meten una idea equivocada, errada, entonces fallamos y nos da miedo o nos ponemos a llorar o agarramos la copa o nos da cólera, etcétera, etcétera. Y ellos viven de esos errores. Entonces cuando yo te hablo de no mente, no te hablo de la mente en sí, porque la mente es inocente. Yo te hablo de quién atrapó a la mente. ¿Y quién es el que ha atrapado la mente? ¿Y quién es el culpable? Nosotros mismos, porque cada uno de nosotros hemos creado nuestros propios diablos, que son los defectos. Que esos son precisamente esos elementos psíquicos. Cuando uno dice elementos psicológicos, es porque son tibiecitos. Y cuando uno habla de elementos psíquicos, es porque ya te han agarrado con mucha fuerza y tienen mucho poder sobre nuestra propia psicología. Porque esos elementos psíquicos son con los que tú compras, con los que tú tienes dinero, con los que tú ganas plata, con lo que tú creas tu futuro, con lo que tú estudias. Ya, esos elementos psíquicos son los que crean tu realidad. No ese elemento que son los defectos, sino que nuestra mente, cuando deja de pensar y recibiendo información equivocada. Yo creo que acá te aclaré bastante cómo es el asunto. Porque yo recuerdo mucho que hace años, yo cuando explicaba esto de la mente y la conciencia, en algún momento como que yo no me daba cuenta, pero como que yo me burlaba de la mente. Y en la noche me cayó mi cocacho, mi jalón de oreja, porque me dijeron, la mente también es divina. Y sí, pues, no necesité rebuscar mucho para darme cuenta que la mente en sí no tenía la culpa. En sí está hecha para que nosotros solucionemos nuestros asuntos de la vida diaria, no del sistema ni de la sociedad. Acá te tengo que hacer un acápite fuerte, unas entre comillas enorme. Una cosa es el sistema y la sociedad, lo que se ve en la película de Matrix, y otra cosa es la vida diaria. Entonces, cuando uno se mete mucho con la mente y estos elementos psíquicos, vas a estar metido en ese cuadradito, en ese huevo, y vas a estar alejado de la abundancia. Vas a estar alejado de la naturaleza. Hasta te vas a burlar. Ya, estos son estados psíquicos. Esos son estados psíquicos equivocados. ¿Te vas dando cuenta? Ya. Entonces, la mente tiene que pensar. Ya. Pero cuando tú piensas, ¿no es que estás escuchando a algo o a alguien? Ponte tú, razona. Cuando tú piensas, ¿de dónde proviene ese pensamiento? Entonces de ahí es donde yo te estoy diciendo, tiene que venir una disciplina para que uno pueda ir poco a poco, que esos consejeros no sean esos que entran asolapadamente vistiéndose de santos, vistiéndose de dioses, o vistiéndose del Padre que está en secreto, que tú ya después vas a ir palpando poco a poco, vas a ir saboreando, vas a ir entendiendo quién es quién. Entonces, ahí es donde uno se tiene que ir dando cuenta de que la mente, en el estado actual en el que estamos, lo único que va a hacer es llevarnos a un estado de hipnosis, y eso nos aleja de las bendiciones del estado natural de todos nosotros. Y entonces nos hacen creer que así es la vida, y así no es la vida. Y la vida la va a cambiar el presidente, la va a cambiar el Congreso, la va a cambiar las autoridades. No, señor, la vida la cambias tú. Y cuando tú cambies,
va a cambiar tu familia. Y cuando tu familia cambie, va a cambiar tu vecindario. Y cuando cambie tu vecindario, va a cambiar... y así sucesivamente se hace una explosión atómica de la conciencia despierta. Y ahí es donde el Congreso cambia, de ahí es donde nos toca un excelente presidente, de ahí es donde las autoridades ya no son como las conocemos, sino que ya comienzan a mejorar, porque no es al revés. Nosotros tenemos esa percepción de que los demás tienen la culpa y que los demás son así o son asá y juzgamos. Y ese no es el punto, ese no es el tema. El tema es que esa misma gente, esas mismas autoridades han salido del pueblo porque el pueblo es así y tú eres el pueblo o no. Porque el poder emana del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Pero ahora como vemos lo que es la vida, te voy a poner una palabra, corrupción. Ya sabemos eso, tú no te metas en eso. Entonces, ¿eso por qué? Porque ya la gente cree que el dinero lo es todo y en realidad no lo es. La vez pasada estuvimos hablando de cómo quisiera que todos sean ricos y famosos para que se den cuenta de que esa no es la realidad y que ese no es el camino. Ahí nos vamos a dar cuenta. Cuando tú tengas un montón de plata y que todo el mundo te conozca y te salude por la calle y te admiren, y te vas a dar cuenta tú de que ese no es el camino, porque vas a decir algo más me falta. ¿Por qué? Porque a la mente le encanta eso, a la conciencia no. La conciencia lo que hace es favorecer, es dar, es una gratificación importante. Yo sé que en este momento hablar de gratificaciones y de dar cuando a uno le falta, no se te cocina mucho, ¿no? No se te cocina muy bien, que digamos, ¿no? ¿Cómo voy a dar si a las justas tengo para mí? Y entonces eso no es un estado egoísta. Es lógico que tú quieras, pues, ahora, en la condición en la que estás, tener. Pero vamos a dejarlo por ahí para entrar ya directamente a lo que es la meditación. Yo creo que ya está quedando claro más o menos cómo es el asunto, ¿no? Entonces, en lo que significa la mente, ¿qué es lo que hace? La mente inocente atrapada por los defectos y por esos estados psíquicos. Entonces, cuando te venga una respuesta, duda de esa respuesta, porque ahí es donde entramos nosotros a tallar con lo que es la meditación. Cuando uno quiere meditar, uno deja de pensar. Entonces, cuando yo digo, la mejor manera de pensar es no pensar, la gente dice, Guillermo, pero ¿cómo voy a, si yo soy artesano, si yo dejo de hacer mi trabajo, ¿cómo voy a hacer si yo dejo de pensar, ¿cómo voy a hacer mi trabajo? O si no, si yo soy taxista, si dejo de pensar, me voy a chocar. O si no, si yo soy cocinero y dejo de pensar, me voy a quemar. O me va a salir mal. No, acuérdate de lo que te dije de este héroe, ¿no? No mente. Cuando uno no mente, ¿qué es lo que pasa? Dejas a un lado la mente y comienza a aparecer otro tipo de inteligencia superior, lo voy a llamar así para que sea comprensivo, pero no necesariamente así es. Sale una inteligencia superior que se llama la conciencia. Porque las personas, yo he visto en videos y cosas que dicen que no saben de dónde sale la conciencia. ¿Qué parte del cerebro será la conciencia? No es que es parte del cerebro, es la dimensión. ¿En qué dimensión está? Entonces, ese es el punto. Ese es el detalle. ¿Ven? Entonces, cuando uno, por ejemplo, como yo les explicaba, cuando uno deja de pensar, comienza a salir esa parte divina de nosotros, esa parte de la sexta dimensión. Y entonces toma poder de nosotros y ya no es la mente y ya no son esos elementos psíquicos que nos informan mal o que nos dan malos consejos, sino ya es nuestra conciencia. Y la conciencia no necesita estudiar. La conciencia es. Por eso es que Shakespeare decía, porque Shakespeare era es un maestro de la literatura, ser o no ser. ¿Por qué? Porque al espíritu se le llama el ser. Por eso es que muy bien hacía Shakespeare en sus sonetos, ser o no ser. Esa es la pregunta. Entonces, cuando uno piensa, no es. Cuando uno piensa, no es. Y cuando uno no piensa, es.
¿Qué tal? Parece loco, parece loco. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no hemos construido conciencia, pues. Y entonces no lo comprendemos y no lo entendemos. ¿Ves? En la medida en que vayas, por eso es que yo te digo siempre, estos son 10 días, 20 días, 30 días, 40 días que van a ser, especialmente la primera semana o tal vez la segunda, horrorosas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a meternos en ese cuadrado, en ese huevo llamado mente. Lo que dicen pues en la Matrix, ¿no? No, esa cosa invisible, pero que de todas maneras está ahí y que te hace estar en las recurrencias constantes. Y en las recurrencias constantes, claro, pues porque eso es lo que haces lo mismo, porque en lo que haces seguido, te acostumbras, forma un callo y así vives. ¿Entiendes? En cambio, te vuelvo a repetir, cuando uno no piensa, sale la conciencia. Y la conciencia no estudia. La conciencia es sabia de por sí. No estudia, no necesita estudiar nada ni decidir. La conciencia es, mira, cuando uno, por ejemplo, inventa algo, la gente cree que inventa la mente y gente inteligente. Por supuesto que tiene que haber un grado de inteligencia, eso nadie lo discute. Pero la mayoría de los inventos, por no decir todos o casi todos los inventos, no han sido creados por la mente, han sido creados por la conciencia. ¿Cómo? Te explico. Una persona que está hoy día y estudia y yo quiero hacer, pues ponte un invento. Ya voy a hacer qué sé ya, un celular que hable de... Un celular que no tenga necesidad de antenas. Ya quiero hacer ese invento. Ya. Y entonces estoy ahí y pienso y comienzo a ver, entro en la computadora y comienzo a mirar cuáles han sido los avances electrónicos, cómo empezó, cómo terminó y de qué se trata, cuál es la clave y todo lo demás. Y analizo y lo apunto en mis papelitos y lo tengo por ahí hoy día, mañana, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Y estoy dale y dale. En algún momento que sigo los estudios, me canso. Y cuando me canso, estoy entre la vigilia y el sueño, así, y ¡pum! Me aparece el eureka. Me aparece la respuesta. Me aparece la respuesta. Y uno dice, ¿pero de dónde te salió? Ah, es que estaba estudiando todo el mes, pues. Y lógico, ahí está su premio. Y no nos damos cuenta que efectivamente apunta, lo lleva a la práctica y sí, es el invento, creó el invento. Entonces uno dice, ve, ese señor es maravilloso, ese señor, wow, es bien inteligente, él estudió para crear esto. Sí, estudió las bases, pero quien te dio el informe fue la conciencia. ¿Por qué? Como te cansaste todo ese mes y eso le aburre a la mente se relaja. Y cuando la mente se relaja, se queda en silencio, porque ya no puede abrumarte más, porque tú lo has abrumado todo el mes, friega con tu invento. Entonces se relajan los pensamientos de la mente que vienen a ser esos elementos psíquicos, que ya no te estoy hablando de mente, sino lo que está ahí atrapando a la mente, se relajan y ahí sale la conciencia. Cuando sale la conciencia te da la información. Tú lo apuntas, lo llevas a la práctica y es verdad. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado que en la sexta dimensión, que está la parte búdica, hemos estudiado que está la parte búdica y está el mundo causal, en la sexta dimensión, el mundo de las causas. En el mundo de las causas todo está inventado. Todo el invento que todavía no está acá en el planeta Tierra está allá en la sexta dimensión. Y entonces, ¿quién lo atrae? La gente que medita. Entonces, si yo estoy insistiendo todo un mes, 30 días o más o menos, porque no necesariamente tiene que ser esa cantidad, solamente te digo yo por el esfuerzo. Te estoy mencionando un nombre, pero no necesariamente es que te demoras un mes. Eso lo puedes hacer en una semana, en 5 días, en 10 días. Eso no se sabe, dependiendo de tu esfuerzo. Entonces eso es lo que te mereces porque tú has estado insistiendo y entonces la conciencia se aperturó y te dio la información que tú tanto esperabas. Y ya está, eso es tuyo, eso es meditación. Ahora, esa es una de las meditaciones, ¿eh? Pero ¿no te parecería
increíblemente bueno para ti que hagas un invento que nadie tenga y que eso evidentemente, por estar utilizando tu conciencia, te va a rentar pero muy bien, ¿no es cierto? Te va a dar y vas a vivir a placer. Yo recuerdo el caso de un amigo que ahora está en Estados Unidos, que ya le perdí el rastro, no sé ni por dónde. Yo sé que ahora es riquillonario, como dicen mis nietos, riquillonario. Acá él hacía eso. Tenía solamente su secretaria que tenía un ambiente. Él tenía su oficina y dentro de su oficina tenía un cuartito. En ese cuartito lo único que tenía era un mueble, una mesita chiquita, y tenía ahí en el mueble, que era muy plácido para él, tenía una batea de acero y tenía una pelota. Entonces él decía, yo quiero inventar tal cosa. A ver, y se sentaba y atraía y jalaba al sueño y no se dejaba vencer por el sueño. Ayer ya te expliqué lo que es el desdoblamiento astral y la clave. La misma clave del desdoblamiento astral, pero la diferencia está en que acá no te levantas, no haces ningún esfuerzo, solamente dejas de pensar. Y entonces él se relajaba. No pensaba en nada porque ya tenía el papelito ahí en blanco y ya lo había estudiado antes de sentarse en el mueble y lo tenía ahí, apagaba todo y estaba con la pelota en la mano. Atraía al sueño, pero no se dejaba vencer por el sueño. Y en una de esas, si se le caía la pelota, era para que haga ruido porque ya se había quedado dormido. Volvía a jalar la pelota y la ponía en su mano. Y otra vez hacía el proceso. Y otra vez se le caía la pelota y otra vez volvía a levantarla. Lo hacía 3 veces. Si a las 3 veces no le funcionaba, lo guardaba para mañana la pelota. Al día siguiente hacía lo mismo. Y al día siguiente, si le fallaban las 3 ocasiones, hacía lo mismo. En una de esas, ya no se le caía la pelota, despertaba conciencia, recibía la información, soltaba la pelota, prendía la luz y escribía la información. Así inventaba. Era un genio. ¿Era un estudioso? ¿Era un arquitecto? No. A la justa tenía secundaria. ¿Pero qué hacía? Despertaba la conciencia un segundo nomás. Despertaba la conciencia un segundo. Como es la 6ª dimensión, allá no existe el tiempo y el espacio. Un segundo es más que suficiente. Es más que suficiente para tener el invento que tú desees. Así este señor se hizo de plata, pero por ahí le habían dicho allá en Estados Unidos es mejor, se fue para allá y hasta donde yo sé, comenzó a ganar un montón de dinero y después de ahí sabe Dios qué pasó con él. No lo sé, pero yo sé que él tenía bastante plata. Entonces dime tú, una pelotita, una batea de metal, un sillón, cualquiera lo puede tener. Cualquiera lo puede tener, sino que yo voy a los hechos prácticos, ¿no? ¿Por qué a la práctica esto sirve? Porque no necesitas de grandes estudios, evidentemente que tienes que tener cierto tipo de intención para que muevas todo y para que tú seas el dueño de X invento. Eso lo tienes que hacer tú, pero ¿eso quién lo hace? Eso no lo hace la mente, más bien a la mente se le deja, no mente. No lo hace la mente, eso es conciencia. Y entonces, ¿en qué momento es que viene eso? Ahora te llevo yo a la práctica. Lo mismo que estábamos pensando el día de ayer. Vamos a suponer que tú estás en tu cama, ya te echaste en tu cama, échate a dormir, descansa nomás, compadre. Descansa, ya te he dicho por qué. No es que tú te echas a dormir en la noche y ahí haces tu práctica, es imposible, no tienes energía, ya viniste del trabajo, ya hiciste tus cosas, es imposible, no se puede. 4, 5, 6 de la mañana que te despiertan, ya a esa hora haces tu práctica. Ya estás relajado. Bueno, y si no estás relajado porque te fuiste al baño, relájate. Ya te relajas. Y una vez que te relajas, tu mente, nada, no pienses en nada. Ya sabes que tu mente te va a estar diciendo cosas, va a presentar imágenes, te va a traer recuerdos feos. Ya sabes cómo es eso, te va a picar la piel. Ya sabes que eso va a suceder, no le hagas caso. No le hagas caso y atrae al sueño, jala al sueño, pero no te dejes vencer por el sueño. Para que haya sueño, relajación primero.
Si no te relajas, es imposible que venga el sueño. Meditación sin sueño no existe. Meditación sin sueño no existe. Tienes que entrar en esa etapa esa etapa de invernación llamada sueño para que ahí entres a la puerta de la meditación. Ahí, ese momento clave, ahí en ese momento no piensas, no mente, nada. ¿Vas a tener que luchar con la mente? Sí. ¿Vas a tener que luchar hasta con el cuerpo físico? Sí. Tal vez el primer día, el segundo día, el tercer día no lo logres. Tal vez la primera semana no lo logres. Insiste, sí se puede. Ahí la mente te va a comenzar a decir que vas a comenzar a bostezar, que vas a comenzar... Así empiezan. No, que te estás loco. No, que estás creyéndole a Guillermo. No, que eso es mentira. No, que ya levántate, que hay que trabajar, porque si no, no vas a ganar tu dominical. Y así. Un montón de cosas se te van a meter a la cabeza. No le hagas caso, no mente. No mente. Eso es una disciplina. Acuérdate de una cosa. Esos elementos psíquicos creados por ti mismo necesitan de energía. Y esa energía, para que ellos puedan vivir el día a día, se la das tú cuando le prestas atención. Si tú no le prestas atención, ellos mueren y te hacen la vida más fácil. ¿Por qué? Porque de ahí la conciencia puede aperturarse con mayor facilidad. Acuérdate bien de eso. Entonces, te echas en la cama, esperas 4 o 5 de la mañana, te despiertas, ya estás relajado. Entonces comienzas a controlar a tu mente y no le hagas caso. Vamos a suponer que tú ves una pantalla mental. Tú conviértete en un observador. No opines, no hables, no digas, sí, pues esto es verdad. Ay, qué bonito. No digas nada. Así veas a Jesús el Cristo en esa pantalla mental. No es Jesús el Cristo, es mentira. Es mentira. No te dejes embelezar, es mentira. ¿Ya? Y tú sigues tu proceso de meditativo. Entonces, cuando tú sigues ese proceso meditativo, ahí comienza ya a venir el sueño, porque hay relajación. Y ya tú ya estás controlando a tu mente y no le haces caso. Ahí, en cualquier momento, ¡pum!, aparece la respuesta. ¿Qué es la respuesta? O lo que tú has preguntado, o mejor aún, lo que te conviene en el día a día. Lo que te conviene, ahí viene. Y ya eso no es porque tú lo has pensado. Ya esa es tu conciencia que te está dando la respuesta de qué es lo que tienes que hacer. Es maravilloso porque tú puedes estar metido en la meditación media hora. Pero la meditación en sí puede ser un segundo. Pero cuando haces una buena meditación, ese segundo, como no tiene tiempo, te pueden parecer 10 minutos. Te pueden parecer 10 minutos o te puede parecer 1 minuto, si no quieres exagerar. Pero es que ahí no hay tiempo, pues. Como no hay tiempo, traes la información. Y esa información, una vez que ya vienes a recuerdo de ti, te despiertas, te levantas y lo tienes tan clarito, no te vas a olvidar. No te vas a olvidar. ¿No ves que eso ya no está en la mente? Eso está en la conciencia. Y la conciencia es. Entonces no te olvidas para nada. Muévete. Anda a tu escritorio, o no sé cómo trabajarás tú, o mételo a tu celular, no sé, y apúntalo tal cual, con las palabras, con lo que vistes, con todo, apúntalo y vas a ver, día a día vas a ir ganando más y más y más. Ahí se le llama meditación, pero con el transcurrir de los meses y el transcurrir de los años, a eso se va a llamar y te vas a acostumbrar a estar en estados meditativos. ¿Qué es estado meditativo? Lo mismo que hiciste en esa meditación, lo mismo lo vas a hacer en la vida diaria sin darte cuenta. ¿Por qué? ¿No ves que ya lo has llevado a la práctica, ya te has entrenado, ya se te hace más fácil? Y ahí comienzas tú a darte cuenta de que no es una cuestión de que te den consejos, sino que ahí comienza a salir esa parte maravillosa de ti, esa inteligencia, entre comillas, esa inteligencia superior, que nada tiene que ver, o muy poco tiene que ver con la mente, y más tiene que ver con la conciencia. Acuérdate que para eso hemos venido. Esa es la forma en la que se hacen los milagros. La medida en que más conciencia comienzas a despertar y menos mente y más conciencia,
la ley de la abundancia le hace caso a la conciencia. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado que todo es atómico y lo atómico es energía, materia y conciencia. Si tú haces esos estados meditativos, entras a esos estados meditativos, tu conciencia se va a conectar con la conciencia del átomo. Esa es la ley de la atracción. Esa es la ley de la atracción. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí es donde todos tus deseos se convierten en realidad. Y aparte de eso, sabes cuál es tu destino y tienes una mejor comunicación con Dios. Mañana continuamos. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.